Varias empresas radicadas en Galicia y hasta la propia Xunta han sido víctimas de un potente virus informático que ha encriptado muchos de sus mensajes, haciéndolos indescifrables y que ha provocado cuantiosas pérdidas. Esta noche nos acompaña Fernando Suárez, él es presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos aquí en Galicia. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Estamos hablando de un virus que lleva actuando durante varios días o semanas en algún caso, y del que todavía desconocemos su origen. Sí, efectivamente, lleva un tiempo ya actuando. Cuando tuvo su pico de actuación fue la pasada semana, pero desconocemos su origen, así como desconocemos también cuándo fue su primera actuación, su primera actividad. Decimos, unas cuantas empresas afectadas, no podemos cuantificarlas todas porque solo se sabe las que han denunciado, digamos, formalmente ante la policía, pero comentábamos, Fernando, es que a muchas empresas no les interesa publicar, hacer público que han sido víctimas de un ataque informático, claro. Efectivamente, hay unas cuantas de las que sí se tiene información, estas, como bien dices, que pues denuncian su caso ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero hay muchas otras que, pues, por mantener su prestigio, por mantener la confianza también de sus clientes, no lo hacen público porque obviamente ya no solo el coste que tiene la pérdida directa, sino también esa imagen de empresa y esa imagen de seguridad que quieren y deben transmitir. Además de ese daño que causa la imagen de la empresa, decimos pérdidas por otros dos bandos. La procedente o la consecuencia del rescate que pide esta persona o grupo de personas que están causando esta tropelía, porque están pidiendo rescates económicos, y también el gasto derivado obviamente de la vuelta a la normalidad, de arreglar los ordenadores y de toda la información que pierden muchas empresas, bases de datos de muchos años, de muchos ejercicios. Sí, efectivamente, es muy difícil de cuantificar los daños que está causando en las distintas empresas, particulares y administraciones. Lo más fácil de cuantificar es este coste directo de pago del rescate, que es un coste claro y obvio, pero lo que es mucho más difícil de cuantificar es las pérdidas por inactividad, por el tiempo que se pasa en recuperar los sistemas, que al final hoy en día son claves para cualquier empresa, y también ese coste que decíamos antes de la imagen, ese coste indirecto de la pérdida de confianza de posibles clientes, que es un coste también muy complicado de cuantificar, pero que al fin y al cabo también es importante para las empresas. ¿Y cómo se está actuando en este caso particular que está afectando de manera además especial a Galicia, y no sabemos por qué tanto a Galicia y no tanto a otras comunidades autónomas, puede ser casual o no? ¿Qué metodología usan? ¿Cómo es el sistema? Porque decimos, piden un rescate como quien pide un rescate por un secuestro, prácticamente de la misma manera. Sí, al fin y al cabo no cabe duda que muchas formas de delinquir que había en el mundo tradicional se están trasladando también a los nuevos medios que nos proporcionan Internet, las redes sociales y demás. Básicamente esto es lo que se basa en un ataque que se conoce como ingeniería social, pues que lo que tratan es en la buena voluntad de la gente a la que les llega un correo con una información en cierto modo atractiva y que despierta esa curiosidad que también es innata al ser humano y que nos hace que abramos un enlace, que abramos un archivo adjunto y demás. Claro. Entonces, a raíz de eso se desencadena toda la actuación de este virus, que lo que hace es encriptar nuestro ordenador y bloquea, hace inaccesible toda la información que en él almacenamos. A partir de ahí se pide un rescate y si no se paga ese rescate, pues la criptografía es sumamente complicada. Lo que estamos detectando es que es un ataque realmente avanzado tecnológicamente y no tenemos acceso a esa información, con lo cual, si no tenemos una copia de seguridad, pues se produce esta parada que antes comentábamos y entonces es complicado determinar qué hace en esta situación. Y además se da la particularidad de que ellos han utilizado a una empresa pública como es Correos para hacerse, digamos, llegar más fácilmente al usuario, trasladar esa confianza. Sí, efectivamente, estos ataques de ingeniería social lo que buscan es esa confianza en el destinatario, ¿no? El hacer algo que en cierto modo pues confiemos que viene de una fuente fidedigna y que por lo tanto pues confiemos, ¿no? en el emisor de ese correo. Una de las recomendaciones que siempre hacemos es que por muy fidedigna que pueda ser esta fuente, si no estamos esperando ningún paquete, ningún envío, ningún comunicado el caso de correos, el caso de cualquier otra entidad, de un banco, etcétera, desconfiemos de este correo que nos llega, que no lo hablamos, que lo eliminemos y que en todo caso, pues si tenemos curiosidad, nos dirijamos directamente a ellos para consultar si realmente se intentaban poner en contacto con nosotros. Pero desde luego, si no esperamos
ningún comunicado de un tercero, no abramos estos correos y que nos generen esa sospecha y que de esta forma pues evitamos que se pueda introducir un virus en nuestro ordenador. El caso de que pidan rescates más o menos elevados, no sé de qué cuantías estamos hablando, Fernando, si varían de un caso a otro, si más o menos se mueven en las mismas cifras. Sí, varían porque incluso aquí se está detectando que hay, digamos, como versiones diferentes para particulares y para empresas. Obviamente los de empresas son más elevados que los de particulares, por la cantidad de dinero que ellas pueden pagar por el rescate y por la información y el impacto que causa también su actividad, ¿no? Entonces, bueno, son cantidades que tampoco son demasiado elevadas para que pues, este rescate realmente a muchos les compense pagarlos y puedan continuar con su actividad normal. Entendemos que si no piden cifras astronómicas a determinadas empresas que podrían hacerlo, es que es un ataque indiscriminado, que no, digamos, no va dirigido a un objetivo o a un sector en concreto de actividad industrial, empresarial, sino a quien caiga prácticamente, ¿no? Exacto, es una de las también, digamos, facilidades que ofrece Internet, ¿no? Que podemos llegar de forma masiva y de forma indiscriminada, sin apenas esfuerzo, a muchísimos destinatarios, ¿no? En este caso, pues empresas de todo tipo de sectores, de todo tipo de tamaño de actividad, a administraciones, a particulares, ¿no? Por eso es extremadamente también complejo saber por qué está teniendo tanta incidencia en el caso de Galicia. ¿Podríamos estar hablando incluso de mafias, de bandas organizadas en este caso? Pues ¿Podría darse esa posibilidad? Sí, posiblemente. Al fin y al cabo no cabe duda que también pues, las mafias están avanzando en sus capacidades tecnológicas y se están también trasladando estos comportamientos que teníamos en un mundo físico a un mundo virtual. En otros ámbitos pues, ya se empieza a hablar también de ciberguerras, como conflictos entre distintos países que se trasladan al ámbito cibernético, pues lo mismo puede llegar a pasar en el caso de las mafias. Por la complejidad, porque después de unos días todavía no se ha llegado, lo dije, no se ha llegado a cómo se producen estos medios de pago, que sería una de las formas más fáciles de rastrear, ¿no? cuál es el origen del ataque, pues parece que son grupos organizados y eso hace pensar que puedan ser mafias. Que veíamos como en alguno de estos casos firmaban pues, con Moscú, Rusia, pero que decíamos, tanto puede ser un rastro real, fidedigno, como una pista falsa. Sí, sobre el origen, sobre el posible origen. Es cierto que muchos crackers, a mí no me gusta tampoco usar la palabra hackers de forma despectiva, pues provienen de países del este. Pero esto tampoco lo podemos afirmar en este momento. Y es cierto que también, como decíamos antes, Internet pues, da un marco de actuación mundial y lo que muchas veces se basan también en camuflar a través de distintos orígenes los ataques para que sea mucho más difícil rastrear y llegar a cuál es el verdadero origen, ¿no? Y por lo tanto, ahora mismo, con la información que conocemos, es difícil determinar que realmente provengan de países del este o que provengan, como es el caso que comentabas, por ejemplo, de Moscú. Claro. El caso de las empresas, administraciones que han denunciado ante la policía o ante la Guardia Civil, que disponen, creo, de grupos especializados para combatir este tipo de casos. ¿Cómo se actúa desde esos cuerpos de seguridad? ¿Cuentan con vosotros? ¿Algún tipo de asesoramiento que les podáis dar también expertos en informática como vosotros? ¿Cómo se bucea en la pista de estos crackers, como tú les llamas? A ver, es complicado, ¿no? Pero realmente, al fin y al cabo, en Internet todo deja un rastro, todo deja una serie de pistas, una serie de secuencias, porque también es otra de las ventajas con la que jugamos pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o pues, las entidades que también con ellos colaboramos. Entonces, lo que se trata es de determinar cuáles son estas pistas. Como decíamos antes, también Internet ofrece un marco global para que pues, estas mafias organizadas pues, las pistas las difuminen en este pues, amplio espectro de equipos, de servidores, de posibilidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, por eso es también complicado. Nosotros sí que estamos colaborando con ellos tradicionalmente. Colaboramos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, del mismo modo que ellos colaboran con nosotros en temas formativos, y también desde el punto de vista del colegio tenemos un cuerpo oficial de peritos que también ayudamos a casos como este o cualquier otro caso de delito telemático a poder dilucidar cuáles son las causas y cuáles son los factores que causaron este ataque en este caso. Supongo, Fernando, que además del consejo inicial que nos diste de no abrir ningún correo del que no tengamos constancia, bueno, de que estamos esperando algo, como en el caso de correos, el de la curiosidad mató al gato, que parece ser que es lo que nos está pasando muchas veces. ¿Qué otras medidas de prevención podemos tomar para no ser tan vulnerables a este tipo de ataques? Bien, ese es el principal, ¿no? El evitar esa curiosidad, ¿no? O el intentar pues, paliarla en algún modo, ¿no? Como me gusta mucho decir, es usar siempre el sentido común, ¿no? Y desconfiar, como decíamos antes, si la fuente no es de alguien que esperamos que nos haya enviado algún tipo de contenido. Otras recomendaciones, lo que decimos siempre también,
tener siempre antivirus y tener antivirus actualizado. Eso es una recomendación muy sencilla, muy básica y que usuarios también sin conocimientos tecnológicos profundos pueden emplear en todos sus equipos, tanto en el hogar como en su trabajo. Porque supongo que cierran más puertas cuanto más actualizados los tengamos. Efectivamente, la seguridad total es prácticamente imposible de conseguir, pero cuanto más difícil sea pues, penetrar en nuestros sistemas, más posibilidades tenemos de que no entren en ellos y evitar estos males. También del mismo modo que recomendamos tener antivirus y actualizado, que todos los programas y principalmente el sistema operativo esté siempre actualizado a las últimas versiones, porque no es el caso de este ataque en particular, que se basa, como decíamos, en ingeniería social, pero muchos ataques se basan en pequeñas vulnerabilidades que tienen los programas y las aplicaciones informáticas y que permitan que un tercero entre en nuestros equipos. Si lo tenemos actualizado, siempre se van a corregir todas estas vulnerabilidades que se detectan y, por lo tanto, será más difícil penetrar en nuestros sistemas. Y otra recomendación bastante sencilla y que en este caso hubiera sido pues, también salvadora para todas estas empresas y administraciones que están sufriendo este ataque, es tener copias de seguridad y tener copias de seguridad actualizadas. Porque en este caso lo que está bloqueando es el uso de nuestros sistemas. Si tuviéramos copia de seguridad, podríamos formatear los equipos, instalar de nuevo y tener pues, oportunidad de continuar con nuestro quehacer, con nuestra actividad diaria a través de esas copias de seguridad. Son consejos sencillos que cualquiera en su hogar prácticamente puede llevar a cabo y que con ellos pues, mitigaríamos todos los daños que se están produciendo. Yo creo que conocidos por la gran mayoría, pero que muchas veces no se hace hasta que no te pasa algo así, en este caso. Efectivamente. Fernando, en este caso hablamos de que las nuevas tecnologías se están convirtiendo, digamos, en un cauce cada vez más habitual para la comisión de delitos. Hablamos de este caso en concreto, pero supongo que a vuestras mesas han llegado otros casos más recientes, también relacionados con delitos telemáticos. Sí, efectivamente, como decía, a través del Cuerpo Oficial de Peritos pues nos llegan casos de todo tipo, temas de espionaje industrial, de despidos improcedentes, de espionaje, de chantajes. Otra de las cosas que preocupa mucho es toda la actividad que hay en torno a las redes sociales y casos de acoso y demás, y que tiene especial trascendencia también en el caso de los menores, ¿no? Que cada vez pues, estamos viendo desgraciados casos que están ocurriendo en nuestra cercanía y que estamos intentando también actuar contra ellos. Una vez más, aquí nuestra recomendación es la formación, la concienciación y, bueno, en el caso de los menores, la implicación también paterna en la educación de los niños y niñas y de nuestros jóvenes en también un entorno que es muy natural a ellos, que solemos decir que son nativos digitales, pero que necesitan también ese referente paterno para darles unas pautas de conducta, para darles unos recursos controlados y sobre todo para que sepan que pueden acudir a nosotros, a los padres, a las madres y a las entidades que también públicas, como son los colegios profesionales, como son las autoridades, en caso de que haya algún tipo de problemática. Supongo que los chavales nacen, digamos, con esa cultura del uso de las nuevas tecnologías, pero les falta un poquito la cultura de la prevención, en este caso. Efectivamente. No conocer los miedos, porque muchas veces es por eso, por no tener miedo cuando pasan estas cosas. Sí, efectivamente. Pues bueno, seguramente que casos como esto también nos hagan recapacitar como sociedad y todos nos impliquemos un poquito más también en educar a todos los niveles, a los niveles de usuarios pues de edades más avanzadas, profesionales y demás, pero también especialmente a los niños, que al fin y al cabo también son los más vulnerables. Y una última preguntita, Fernando. ¿Tú crees que el caso de estas empresas atacadas, las últimas víctimas de los piratas informáticos, recuperarán o podrán recuperar parte de esos datos encriptados o que ya estaría imposible? Es realmente complicado porque, como decíamos antes, la criptografía permite que se cifren los contenidos de los equipos informáticos y aunque en informática nada es posible, el coste temporal de descifrar esos códigos es sumamente elevado y, por lo tanto, podríamos decir que en muchos casos esos datos estarían prácticamente perdidos. Fernando Suárez, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nosotros los vamos informándoles de una última hora que me comentan mis compañeros de redacción. El periodista Jesús Hermida ha muerto a los 77 años, noticia de la que tendrán más información ahora a partir de las 10 en Vía V. Nosotros volvemos mañana alrededor de las 9 menos 5. Adiós.